pleno centro de San Salvador aparece una mochila abandonada en la banca de un parque. Adentro, horrorizando a los transeúntes matutinos, está la cabeza decapitada de una joven de 16 años. La víctima, llamada Rosa N., había sido torturada y violada durante más de 12 horas por unos 30 pandilleros del barrio 18 antes de ser asesinada brutalmente. Su crimen, enamorarse de un miembro de la pandilla rival, la Mara Salvatrucha. Aquello fue suficiente para que Carlos Ernesto Mojica Lechuga, alias el Viejo Lin, emitiera una sentencia de muerte contra ella por supuesta traición. La macabra escena de la mochila fue un mensaje de terror para todo el país. Conoces la historia de Jack el Destripador allá de Inglaterra y gran, ¿no? Entonces quisieron pintarme así, como que yo era el responsable de un sinfín de mutilaciones y de asesinatos, ¿no? Durante más de 2 décadas, el Viejo Lin tejió en El Salvador una red de muerte, extorsión y control territorial que marcó profundamente la historia criminal del país. Su figura se convirtió en sinónimo de violencia sistematizada. Era el verdugo no solo de inocentes y pandilleros rivales, sino a veces incluso de sus propios compañeros. En este video exploraremos la ascensión, los crímenes y la caída de este temido cabecilla, cuya propia vida terminó consumida por el mismo terror que desató. Probablemente muchas de esas actividades se hayan dado acá. De esta silla que mucha gente la ha llamado trono, ¿no? El trono del Viejo Lin. Mi nombre es Carlos Ernesto Mojica Lechuga y me dicen Lin, mi alias, por decirlo de esa manera. Eso nada me quita ni nada me pone. Yo soy lo que soy y estoy seguro de lo que soy. Carlos Ernesto Mojica Lechuga nació en El Salvador en la década de 1960, en el seno de una familia humilde. Siendo niño, emigró a Los Ángeles, California, donde pasó gran parte de su juventud. En las calles duras de Los Ángeles, durante los años 80, Mojica encontró un nuevo hogar: las pandillas. Se integró en la Barrio 18, también conocida como Mara 18, sumándose a sus filas cuando apenas era un adolescente. A finales de los 90 fue deportado de Estados Unidos de regreso a El Salvador, pero no volvió solo. Trajo consigo la ideología y estructuras del Barrio 18, dispuesto a implantarlas en suelo salvadoreño. En El Salvador, Mojica, ya apodado Lin, se ganó el mote de El Viejo, porque en comparación con la ola de pandilleros más jóvenes, cipotes, él era un veterano en el mundo del crimen. ¿En la guerra? ¿En la guerra de pandillas? No, en la guerra de nuestro país. Yo fui combatiente del Frente Farabundo Martí. Desde que tú dejaste la guerrilla, ¿alguna vez has matado a alguien en las calles? No necesario. ¿Por qué? Déjame que te diga algo. El concepto de pandillero está estigmatizado. Llevaba tatuado en la frente el epitafio "En memoria de mi madre" y un enorme 18 en el cuello, símbolos de sus lealtades personales y pandilleriles. Pronto, ese hombre flaco de sonrisa siniestra se consolidó como pieza clave de la pandilla Barrio 18 en territorio salvadoreño. Yo no pienso que yo sea líder de nada. Somos una comunidad completa, compuesta de miles. Somos
Somos padres, somos hermanos, somos hijos, hay madres, hay esposas en todo esto. Esto no es una pandilla, somos una comunidad, una raza. A inicios de los 2000, el viejo Lin ya se había posicionado como uno de los líderes más temidos y violentos de la organización. Construyó su reputación a punta de terror. Estuvo detrás de masacres y ejecuciones públicas utilizadas como métodos de control y advertencia. Cuando nosotros llegamos ahí, ella ya no se conocía, porque ella ya tenía días de estar muerta. Y entonces es triste revivir esto. Bajo sus órdenes, la Barrio 18 no dudaba en hacer despliegues atroces de brutalidad. La tuvieron secuestrada, violándola, torturándola, la habían lapidado, dicen. Por último la habían degollado. Desde muy temprano, Mojica Lechuga mostró aptitudes estratégicas poco comunes entre los cabecillas pandilleros. Según investigaciones, él fue el arquitecto de una estructura criminal sofisticada dentro de la 18. Implementó una especie de contabilidad interna para administrar las ganancias ilícitas y llegó a invertir en negocios legales para lavar dinero y financiar las operaciones de la pandilla. Además, creó redes de comunicación clandestinas que le permitían seguir dando órdenes, incluso tras las rejas de las prisiones de máxima seguridad. Me armaron un complot tan rápido armado que no se dieron cuenta que cuando me estaban acusando del asesinato de Rosa N., ¿verdad? Yo me encontraba detenido por posesión de mi arma. No solo sometió a sus enemigos, también gobernó con mano de hierro sobre su propia pandilla. Se estima que por órdenes suyas fueron eliminados decenas de miembros de la 18, acusados de insubordinación o errores. Han tenido 3 años y yo he sido declarado inocente por todos los asesinatos. Paradójicamente, esa brutalidad interna le generó enemigos dentro de la organización que alguna vez lo veneró. Pero durante su apogeo, nadie se atrevía a cuestionar a Lin. Su dominio era total y sanguinario. En lo que fue la audiencia preliminar celebrada en su juzgado según la instrucción de Soyapango, fuimos 2 fiscales y los 2 fuimos amenazados por el señor Mojica Lechuga. Incluso desde prisión, Mojica mantuvo activa la maquinaria criminal mediante sus allegados en libertad. Una muestra de ello es que su pareja sentimental, Nubia Isabel Hernández, fungió como encargada de recoger y mover dinero de las extorsiones durante años. Entre 2012 y 2017, según la Fiscalía salvadoreña, una víctima pagaba $1,400 mensuales a la red de Lin, y era Hernández quien cobraba unos 400 cada 15 días para entregárselos. En 2020, Nubia Hernández fue arrestada y enviada a juicio por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas. En 2012, El Salvador dio un giro inesperado. Bajo el gobierno del presidente Mauricio Funes, se impulsó una tregua entre las pandillas más grandes, la Mara Salvatrucha, MS-13 y Barrio 18, para reducir la violencia. Pero ha sido una acción política muy astuta, muy hábil y que ha dado resultados concretos, que es que los homicidios bajen en el país. El viejo Lin se convirtió en uno de los principales voceros de aquel polémico acuerdo. Lo que están planteando es de que en la legislación penitenciaria todos aquellos artículos que discriminen, ¿verdad?, o excluyan a los miembros de pandilla de los beneficios que la ley ya le provee al resto de la población reclusa sean eliminados. Por primera vez,
El país vio a líderes históricos de pandillas rivales compartiendo escenario. Lin, representando al barrio 18, aparecía junto a cabecillas de la MS-3, anunciando una drástica reducción de homicidios a nivel nacional. La policía debe cumplir con una misión constitucional. No puede absolutamente, en el marco de la legalidad y de su mandato, renunciar a investigar, a perseguir y a hacer justicia. Por un momento, el veterano asesino quiso vender la imagen de un hombre reformado, alguien dispuesto a dejar atrás la vida criminal para servir al país de otra manera. Artículos en la ley, diferentes leyes, códigos penales, procesal penal y ley penitenciaria, en la cual se nos excluye, se nos discrimina de ciertos beneficios penitenciarios a los cuales la mayoría de convictos no pandilleros tienen derecho. Durante la tregua, Lin y otros voceros pandilleros hablaron de paz en misas y conferencias, estrechando la mano de mediadores religiosos y funcionarios gubernamentales. Parecía casi increíble. El mismo hombre responsable de decapitaciones ahora prometía dejar de matar. Las armas depuestas le serán entregadas al señor secretario general de la OEA para su posterior destrucción por medio de los facilitadores Monseñor Colindres y Raúl Mujal. La paz negociada duró poco. Hacia finales de 2013, la tregua se fracturó y El Salvador volvió a sumirse en la violencia pandilleril. Años después, una ola de asesinatos, 87 homicidios en solo 3 días, sacudió al país, evidenciando que las pandillas seguían activas y peligrosas. El gobierno, ahora bajo el mando del presidente Nayib Bukele, respondió con mano dura. En marzo de 2022, instauró un régimen de excepción y lanzó un operativo masivo contra las maras. Miles de supuestos pandilleros fueron detenidos en pocos meses. La histórica estructura del barrio 18 fue desarticulada en gran medida, dejando a líderes veteranos como el viejo Lin prácticamente aislados y sin su ejército de sicarios en las calles. Para el viejo Lin, las consecuencias fueron especialmente severas. Tras más de 25 años dedicado al crimen, ahora se encontraba solo, enfermo y temiendo por su vida, recluido en la temible cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, apodada Zacatrás. Cumple una condena acumulada de más de 40 años por diversos delitos vinculados al terrorismo, pandillerismo y crimen organizado. Allí, en una celda de aislamiento, Lin vive una existencia muy distinta a sus días de poder. Su salud se ha deteriorado de forma dramática. Padece enfermedades graves, incluyendo encefalopatía hepática. Pero quizás más inquietante para él es saber que tras las rejas su vida no vale nada. Por seguridad, las autoridades lo mantienen bajo cuidados especiales y estricta vigilancia, ya que el viejo Lin teme ser asesinado en cualquier momento, ya sea por pandilleros, rivales o por sus propios homies de la 18. El cazador se convirtió en presa. Aquel que una vez ordenó eliminar a traidores, ahora teme que sus antiguos aliados quieran cobrar venganza. En una entrevista en 2008, cuando esperaba salir de prisión tras una condena por tráfico de armas, Carlos Mojica Lechuga declaró: «He renunciado a la pandilla. No quiero tener nada que ver. La pandilla es como el diablo, quien mal paga a quien bien le sirve.
Estoy cansado de esta vida. No me ha dejado nada bueno. Solo cárcel. Eran palabras de aparente arrepentimiento de un hombre golpeado por la pérdida. Un hermano y su propia esposa pandillera habían sido asesinados. Y por los años en aislamiento, para que sus mismos colegas no lo mataran. Paradójicamente, aquel intento de alejarse del diablo de las pandillas fue corto. El viejo Lin continuó involucrado y fue pieza central de la tregua pocos años después. Hoy, encarcelado de por vida, enfermo y sin poder, encarna el destino inevitable de muchos capos. El ciclo de violencia devoró al propio verdugo, el hombre que una vez infundió terror en El Salvador. Ahora vive sus días con el terror de ser ejecutado a la menor distracción. Su historia, dramática y sangrienta, sirve como sombrío recordatorio de que, en el camino de la violencia,